Donald Trump es un aliado feroz, un aliado, un buen aliado de Israel. Incluso es hasta amigo personal de Netanyahu. Por tanto, en el caso de Israel, ahí no tenemos esperanza que haya un cambio. Ahí no va a haber un cambio. Incluso él prácticamente va a apoyar totalmente a Israel. En el caso de Kamala, también siempre apoyó a Israel. Fue en el último discurso en Pensilvania, el último día en Pensilvania, que Kamala mencionó buscando votos, tratando de atraer a los jóvenes, que dijo que de ella llegar a poder pondría fin a la guerra de Israel con Palestina y reconocería al Estado de Palestina. Eso lo dijo en su último discurso, pero no fue capaz de mencionarlo antes, no fue capaz de mencionar, de hacer mención de ese gran genocidio, esa gran masacre que está sucediendo, eh, eh, que está sucediendo en Gaza con la alianza de los Estados Unidos. Entonces, con relación al tema guerra, específicamente con Israel, él prácticamente va a mantener su misma política y yo diría quizás un poquito hasta más cruda. Ahora, con relación a Ucrania, ya esos son otros 20 pesos. Porque con relación a Ucrania, él ve la guerra de Ucrania como una guerra de pérdida económica para los Estados Unidos, una guerra donde, como él dice, cada vez que Zelensky viaja aquí a los Estados Unidos, se lleva millones y millones de los bolsillos de los contribuyentes. Una guerra, él ve esa guerra, él presume que de haber estado en el poder no hubiese sucedido esa guerra, se hubiese ido a negociaciones. Muchos, independientemente que no somos muy partidarios de Trump, lo vemos así. A lo mejor si él hubiese estado, esa guerra de Ucrania se hubiese podido evitar, porque fue provocada por los Estados Unidos. O sea, en plena negociación fue Estados Unidos, la administración de Biden, quien empujó para que estallara prácticamente esa guerra de que prácticamente ya estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial, independientemente que haya sido por negocio, no negocio, para venderle el petróleo, lo que sea, son guerras, pero sí tenemos que, nos preocupa la posición de Estados Unidos, o la nueva posición de Estados Unidos con Israel, porque va a arreciar, no va a disminuir, no va incluso a flexibilizar las tensiones. Que va a influir para evitar que se extienda la guerra en el Golfo, que se extienda la guerra en esa zona. Ahí pensamos que haya una mejoría, pero ¿a qué costo? A desaparecer un estado, un pueblo. Lo que pasa es que la llegada a Eso, Fuchin ahora de Trump en el panorama geopolítico se vuelve tensa, porque recuerde que allá hay una vaina que estamos hablando de una de las Coreas, estamos hablando de la misma China, la disputa de poderes, pero dentro de esa doble moral, porque dentro de esa disputa de poderes, pues Estados Unidos se convierte en uno de los mayores deudores que tiene China. Pero en el panorama internacional, ese tema geopolítico, la presencia de Trump, vuelve a alterar muchos de los temas, como en el texto que leía José Milciades, lo que va a echarse para atrás son los diálogos que se dan, no hay muchos avances, pero voluntades alrededor del cambio climático. Ofuchi. él va a tirar todo lo que tiene que ver con el cambio climático al sol. Como bien dice ese, esa reflexión escrita, él va a salirse de todo eso. Y va a salirse de todo eso porque cuando no había la gravedad con el cambio climático que sucede hoy, actualmente, Trump no le paraba bola a nada de eso. Imagínense ahora. Por tanto, el cambio climático simplemente va a coger y convertirlo como en su saco y salirse de todo eso. Él va a sabotear todo lo que tenga que ver
con cambio climático. Él va a sabotear todo eso y lo va a sabotear simplemente porque su prioridad es, eh, eh, es poner, recuperar un, una América, eh, una América que enfoque en explotar, por ejemplo, los suelos, que empiece a, a perforar en busca de petróleo. O sea, simplemente él se va a salir de todos los avances, incluso de hasta el Tratado de París, todas esas negociaciones que se han avanzado, él se va a quitar. Que eso también es una situación grave. Lo otro que veremos a quién pone él de secretario de Estado. Porque el que él ponga de secretario de Estado también va a definir el rumbo, conjuntamente con él, de la política de Estados Unidos. Si pone, por ejemplo, un cubano, un descendiente cubano extrema derecha, ya sabemos que la política para América Latina va a ser compleja, tomando en cuenta nuevamente que es América Latina el respiradero o la esperanza con relación al cambio climático, porque ya en Europa el tema de cambio climático y nada es nada, simplemente porque se subordinan a lo que dice el imperio. Entonces, es complejo, es una incertidumbre, como sale en el New York Times, es una situación, veremos qué pasa en estos días de transición hasta que tome el poder ya en enero. Vamos a empezar a ver en esa transición de cambio de gobierno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Biden en estos en estos 2 meses que le queda pueda hacer algo diferente que Trump no pueda quitar ni por una orden ejecutiva ni nada. O sea, hay que ver. Eso nos va a marcar el camino de los Estados Unidos. Pero sí, tanto estadounidenses como los no estadounidenses, tenemos que prepararnos psicológicamente para lo peor, independientemente que se habla de una era bella, una era maravillosa. Va a ser una era beneficiosa para los que tienen, para los poderosos, pero no para la clase media, no para los pobres. Los pobres van a seguir siendo más pobres, los crímenes van a seguir aumentando. Estados Unidos es el país más violento del mundo entero. Hay estados, o sea, empezó con un estado donde se podía portar el arma sin licencia, ha aumentado los estados a los que simplemente se puede portar el arma sin licencia, los crímenes siguen aumentando, las violaciones de los derechos humanos siguen aumentando de manera extrema. Vamos a ver entonces qué pasa ahora, cuando Trump tiene y sigue aumentando, mirando las cifras aquí, y sigue aumentando a favor de él. Sigue creciendo. 8 de la mañana, 54 minutos. CIS, Sistema de Sintra Unigol. CIS, nuestra alternativa.